First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Bueno, hola, hoy tenemos entrevista con Sergio Muro, que es un artista de Zaragoza y además ayer presentó espectáculo en el Teatro del Mercado. ¿Cómo fue el primer estreno, ¿no? Aquí en Zaragoza con el artista? Bueno, la acogida fue muy especial y espectacular. Estuvo lleno de gente dentro del aforo ahora que está permitido. Los medios de comunicación también se han volcado y lo bonito es que ya in situ muchos de los asistentes nos dieron las gracias porque yo creo que al final todos necesitamos ahora salir de esta rutina y esta vorágine negativa que nos ha impuesto esta pandemia y estamos ávidos todos de compartir, de abrazarnos aunque sea en la distancia y de hacer cosas distintas. Por cierto, que no te lo he dicho, que gracias por esta charla que vamos a tener, un ratillo para nosotros. Y nada, y así te podemos conocer un poco más. Para mí es un honor, un placer y siempre que alguien está interesado en mi figura, en mi persona, en mi biografía, pues ¿por qué no hay que compartirlo? Y además, viniendo de tu parte, pues aún más agradable. Gracias. Bueno, y eres un artista que además llevas muchísimos años. He leído por ahí que a los 12 empezaste. ¿Cómo te surgió la idea esta de hacer estos proyectos, de ser artista, de cómo llegó la pintura a tu vida? Bueno, yo como cualquier niño, principalmente lo que me gustaba era jugar al fútbol y Sí. correr, y además tampoco se me daba mal porque incluso estuve en algún equipo de estos de renombre. Pero paralelamente necesitaba también expresarme, siempre yo creo que he sido un niño con mucha sensibilidad y lo de la pintura me viene por dos partes. Mi padre era pintor de brocha gorda, pero en sus ratos de ocio tenía ahí un maletín, tenía sus pinturas. Entonces, esa esencia, ese dolor, lo tenía un poco en casa. Y también, algo que suelo decir, un amigo de mi padre sí que era también pintor de brocha gorda, pero artista de verdad y hacía unos cuadros excepcionales. Y todavía tenemos en casa de mis padres dos cuadros que nos regalaron, que para mí siempre han sido como una referencia, para mí eran una inspiración total, ver esos cuadros tan imaginativos, tan distintos, en cierta manera sí que me llevaron por ese camino. Hasta que no llegué a la universidad, que estudié Historia del Arte, no surgió realmente esa pasión que ahora ya llevo pues más de 25 años desarrollando, porque además fue paralelo, dejar el atletismo, que lo acabo de mencionar, que era una actividad física pues que al final también te desgasta mucho, y volcarme de lleno en el arte. Además, también eres docente, ¿no? ¿Cómo se compagina las dos cosas? Bueno, y yo me considero un afortunado en todos los aspectos. Primero porque puedo vivir de mis proyectos artísticos, pero también porque tengo ese equilibrio, ¿no? Ese sustento que me permite la docencia. También la docencia vinculado al ámbito cultural, porque imparto cursos de gestión cultural, de dinamización comunitaria, cultural, inglés, eventos, etcétera. Y me retroalimento. Y esto me viene bien, porque por un lado tengo los pies en la tierra, como se suele denominar estas expresiones, pero también estoy al día en todo lo que acontece, ¿no? Y entonces yo creo que lo tengo muy bien equilibrado esas dos facetas. Bueno, has hecho varias exposiciones, ¿no? ¿Cómo se siente la primera vez que presentas una exposición, ¿no? Y la gente va a verla. Mira, pues precisamente ayer, hoy ha salido en varios medios, en uno en el periódico de Aragón, la fotografía que documenta el reportaje me la hizo Ángel de Castro ayer, y entonces yo rememoraba que la primera exposición que realicé yo en una asociación, en la Asociación de Vecinos de San José, porque antes yo no sé si eso lo ha vivido ahora los jóvenes de hoy en día, antes tenías que pasar por unas etapas, ¿no? Tenías que exponer en locales, en bares, en cafeterías, que además en aquella época estaba muy de moda.
Y en este caso, pues en la asociación. Y justo él, en la primera entrevista y reportaje que me hicieron hace 25 años, pues también me hizo esa fotografía, ¿no? Y era como cerrar un círculo. Pues la primera exposición, pues como cualquier persona imaginará, pues siempre con mucha ilusión, con nervios de saber qué piensan los demás, ¿no? Y con el tiempo, pues vas pensando que lo que piensen los demás indudablemente es importante, pero lo que tienes que hacer es tu propio proyecto personal y creativo que realmente te capte a ti, ¿no? Que es algo, una necesidad que tengas tú intrínseca. Bueno, más o menos a grandes rasgos es eso, sí. Y bueno, me consta que has vivido en Dublín ay, ¿cuál era? En Londres, que no me salía, haciendo performance. Cuéntanos un poco en qué consistía esto y cómo llegó. Bueno, al final uno tiene unas necesidades interiores y entonces se tiene que expandir. Viví en Toledo también, en Madrid he vivido y te vas percatando de que necesitas cada vez un poco más. También pues te tienes que ir formando, pues en este caso con el inglés, que era un poco el objetivo principal. Pero viviendo en Dublín y en Londres, pues además de sacarme algunos másters en gestión cultural, pues sí que viví pues, en el entorno creativo y artístico de las dos ciudades muy, muy distintas. Dublín se puede asemejar un poco a grandes rasgos por el parangón con Zaragoza, de tamaño, de la personalidad de la gente, muy agradables todos. Y Londres es una megaciudad que en el momento Madrid. que yo fui, que fue en el 2004 y 2005, estuve 2 años, pues era la capital del mundo del Total. arte. Fíjate, estaba documentado como que Hackney y Bethnal Green y Sodrich, que eran los barrios artísticos, había más artistas por metro cuadrado de todo el mundo. Entonces, en ese contexto, pues bueno, el alimento artístico está muy, muy, muy presente. Bueno, y a nivel performativo, allí empiezo a plasmar performance por primera vez. Siempre había tenido latente expresarme de distintas maneras, no solamente con cuadros, lienzos o instalaciones, y ahí me libero plenamente, que es algo que lo necesitaba, porque la performance precisamente para mí es el medio de expresión idóneo precisamente porque te da una libertad absoluta. Y si quieres ya luego, si me preguntas más sobre la performance, indagamos más sobre esa disciplina. Vale, no te preocupes, luego te pregunto más. ¿En qué te inspiras a la hora de hacer un cuadro o de pintar? ¿Qué es lo que más inspiración te da? Bueno, se dice que hay gente que hace arte político y eso al final es un pleonasmo. ¿Qué significa esto? Que el arte debería ser político per se. O sea, el arte tiene que ser un desafío y generar un debate en el espectador. O sea, es solamente el deleite o lo bello, yo creo que no trasciende. Y entonces sí que en parte, pues mis obras tienen siempre algún tinte crítico. Y para ser un tinte crítico, como diría Baudelaire, pues tienes que documentar la época que te ha tocado vivir, ¿no? Pues en este caso, pues hay muchos temas que están muy presentes, ¿no? Por ejemplo, en las performances, uno de los temas que suelo utilizar es mucho la migración con todas las cosas dramáticas que tiene pues bueno, lo que estamos viendo constantemente, ¿no? Cuánta gente fallece en el mar y en muchos casos no sabemos su nombre, ¿no? Bueno, pues de eso me voy inspirando. Luego también las emociones, como cualquier persona, están presentes, ¿no? Y entonces lo que acontece en mi vida personal también tiene un pozo muy, muy fuerte en lo que voy desarrollando. Bueno, ahora sí que te lo voy a preguntar, que hemos hablado antes un poquillo, pero para la gente que no lo sabe, ¿qué es una performance en cuanto a cuadros, en cuanto a arte? Bueno, la performance es una disciplina relativamente joven porque está documentado, sí que los incoherentes, que además lo hablo en la obra, en el artista, en el espectáculo que lo estoy desarrollando estos días, y el futurismo hacen unas pinceladas,
pero donde realmente empieza como disciplina es en el Cabaret Voltaire de Zúrich en el 2010, en el 1916 con los dadaístas. Y entonces eran veladas donde se mezclaban todas las disciplinas, había mucha improvisación, el azar, el humor, lo absurdo estaba muy presente. Y eso como disciplina ha evolucionado muchísimo. A grandes rasgos, el artista es la obra de arte. El artista se presenta con una idea delante del público, la regala y cada uno, dependiendo de su bagaje y si va con la actitud adecuada o con la mente abierta, puede interpretarlo de una manera o de otra. Y bueno, esto es un poco difícil, ¿no? de elegir, pero ¿con qué cuadro de todos los que has hecho te quedas? ¿O cuál es el más especial? Bueno, la Es exposición difícil, que ¿eh? hice en el Pablo, sí, es complicado porque además tampoco desdeño esos cuadros iniciales de mi época de los albores, ¿no? Al final todo es una etapa que tienes que pasar y todo te lleva a evolucionar, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, la exposición del Pablo Serrano que hice en el 2018, que ocupé toda la planta cuarta, ahí sí que me volqué plenamente en el proyecto y eso es muy interesante, sobre todo si hay artistas o jóvenes artistas que están escuchándome. Yo siempre era de los que no creía en que hay que repetir la fórmula y lo sigo pensando, ¿no? Es aburrido. Pero sí que un proyecto de estos calados te permite ir hasta el final con la temática o la técnica que tú te has planteado en la cabeza, ¿no? Sobre todo para exprimirte y para sacar lo mejor de ti. Y en ese caso se llamó Plain Happy la exposición y versaba un poco del mundo en el que estamos viviendo de exponernos excesivamente en las redes sociales, ¿no? Hemos perdido, en cierta Sí. manera, capacidad. Hay cosas, hay ventajas, ¿no? Indudablemente, porque te conoce gente o conoces a personas muy interesantes, ¿no? A otros artistas que de otra manera sería imposible. Pero también, ¿dónde está ese equilibrio, ¿no? ¿Dónde están los límites? Y ahí hay unos cuadros bastante potentes que creo, además de un formato bastante grande, que yo creo que fueron como el punto de clímax, ¿no? Pero bueno, ahora estoy en otra etapa y pronto además tengo otro proyecto plástico de Lo- pintura. Luego te preguntaré por los próximos proyectos. Venga, Ahora, ya que hemos estado hablando de tus cuadros, de un poco de tu biografía, vamos a hablar ahora ya del artista, ¿no? Para la gente que quiere ir al teatro o esté dudando y tal, cuéntanos un poco en qué consiste el artista y cuál es tu función en la obra. bueno, pues el artista es un espectáculo híbrido donde el espectador se va a adentrar en el estudio de un artista y en el estudio de un artista pues acontecen muchas cosas. Y eso es lo interesante porque normalmente esta parte del proceso creativo no se ve ni se palpa, siempre se ve como el resultado final en cualquier disciplina. Y entonces aquí pues van a ver cómo pinto en directo un cuadro, cómo va evolucionando ese lienzo en blanco hasta que termino el cuadro, pero mientras tanto estoy disertando sobre por qué pinto, por qué necesitamos el arte en la sociedad, qué adversidades y dificultades tiene cualquier creador o artista para exponer sus obras o para vivir de ello. Y todo eso maridado con música en directo, que además también versa de los temas que estoy diciendo, ¿no? Entonces, yo soy el director, el guionista y un poco el protagonista principal, pero dentro del espectáculo la música está compuesta y está presente también Lucio Cruces, un músico muy refutado aragonés con el que llevo trabajando 10 años. Está la soprano Pilar Márquez, que la gente que venga a verlo se va a quedar estupefacta. Yo tengo que decir que la vi, yo tengo que decir que la vi en la presentación y fue impresionante. Lo tengo que Pilar, decir. Pilar sin dudar a dudas y sin exagerar, podría estar cantando en cualquier ópera, en cualquier teatro del mundo. Es excepcional y es un lujo tenerla en nuestras filas. Y luego también está muy bonito que Vinoceronte, un grupo musical también de aquí de Zaragoza, Alejandro Huerri y Carlos H.,
dan la bienvenida a los espectadores antes de que empiece la función, para que vean que precisamente es un local, un estudio, un taller donde está fluctuando la gente, donde hay vida, donde hay Ujú. creación, donde hay contacto entre artistas y además su música es excepcional. Y a grandes rasgos es eso, y son 80 minutos que se pasan enseguida porque es muy dinámico, al final el público también en cierta manera es protagonista, ¿no? Porque rompo esa cuarta pared y hay una buena conexión, o por lo menos ayer la hubo. Bueno, luego haré más promoción, diré los días que estáis y todo eso, no te preocupes. Pero ahora quería preguntar que cómo llegaron, ¿no? Esos compañeros a tu vida y cómo surgió hacer el artista. Pues como he dicho, Lucio lo conocí o empezamos a trabajar hace 10 años. Y también él es profesor y docente y nos conocimos en un centro de formación. Vimos que teníamos inquietudes muy similares y que además nos complementábamos muy bien, que eso es lo más importante. Porque a mí sí que lo tenía ya en esos momentos latente, que necesitaba expresarme a nivel musical, pero yo carecía de esos conocimientos, ¿no? Y Lucio me ha dado esas herramientas que hace que cualquier evento o creación que yo plantee sea un espectáculo de mayor dimensión y Ujú. tenga mayor calado. Eso por un lado. A Pilar Márquez coincidimos en la facultad, así vagamente nos conocíamos de vista y ya hemos colaborado en varias performances muy potentes. Una que hicimos en la Plaza del Pilar, por ejemplo, de la migración, que antes hemos dicho, que esa fue, la verdad es que nos tocó a todos mucho y el público que asistió, aparte de quedarse extasiados con la voz de Pilar, fue muy, muy potente porque además estaba en las noticias pues que constantemente estaba falleciendo gente pues, al saltar la valla o al cruzar el estrecho, ¿no? Y Alejandro Werri y Carlos H. también es interesante porque yo he sido atleta y también he entrenado grupos y a él lo conocí entrenándole y Ah, de mira. ahí surgió una amistad tal que incluso oficié su boda porque se conoció con su pareja en ese grupo de entrenamiento. Mira. Y a partir de ahí, pues lo mismo, ¿no? Vimos que teníamos inquietudes similares, que podíamos compartir proyectos, etcétera. Y estoy muy orgulloso de todo, no, no lo siento como colaboradores, lo siento como parte de cada proyecto que yo genero, ¿no? Y eso, ¿y cómo surgió el artista? ¿Cómo surgió? ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo fue mezclar todo, ¿no? Porque aquí se mezcla música con arte, con performance, un poco de todo. ¿Cómo se mezcló? O sea, cómo se gestó. Pues en cada espectáculo que íbamos haciendo en esta década que hemos dicho, pues normalmente hacíamos algunas canciones ad hoc para el espectáculo, ¿no? Entonces, poco a poco y siempre con unos tintes de crítica de la situación del artista o de las personas que intentan vivir de la cultura, ¿no? Y entonces se fue conformando un disco y sacamos el disco Soñar, Lucio Cruces y yo mismo, las letras son mías y la composición y los arreglos son de Lucio. Y este disco lo presentamos en el Pablo Serrano, ahí en la exposición esta que te he mencionado. A partir de ahí, teniendo ya semejante elenco de canciones, eh, a mí ya, pues eso, me surgió la idea de un guión ya tematizado y que esas canciones además dieran paso a cada escena, ¿no? Entonces, así un poco fue la historia. Y este mismo guión, para que veas, y esto es uno de los consejos que suelo dar a los artistas, te tienes que retroalimentar, aunque haces tabula rasa con cada proyecto que haces, cada Ujú. proyecto se puede retroalimentar y darle otra dimensión, ¿no? Y en este caso tuve la oportunidad de sacar hace poco también 2 libros y en uno de ellos, que es 100 consejos para ser artista, el guión del espectáculo está a modo de introducción, porque realmente hablo de todos los temas que un artista necesita saber, ¿no? Vamos, que está claro que tú eres arte, pintas, compones, cantas, sacas libros. ¿Qué es lo que te falta hacer en esta vida?
No, muchas cosas. Aquí la historia es eh, no limitarme a mí mismo. Indudablemente, cada uno tiene unos talentos y unas capacidades, pero la única manera de evolucionar es experimentar y hacer cosas distintas. Y sobre todo, sabiendo que si tú tienes ciertas limitaciones, generarte un entorno o unos colaboradores de otras disciplinas que te van a enriquecer y que van a aportar su sapiencia y sus capacidades, ¿no? Entonces, en ese caso, siempre hacer cosas que trasciendan de alguna manera, ¿no? Y yo creo que me he dado cuenta que los espectáculos así con mayor dimensión, con música, con un poco de humor, donde se percibe que hay ingenio y creatividad, a los espectadores les atrae muchísimo, porque además tampoco es muy habitual. Entonces, bueno, vamos por ese camino. Y bueno, y la disciplina y la constancia, ¿no? Del atletismo, que tú nos has dicho que has hecho atletismo, ¿te ha servido para tu carrera artística, para plasmarlo todo en un cuadro, bueno, en todo lo que has hecho como artista? Sí, eso lo tengo clarísimo. Es algo, además, mira, antes de esta entrevista me he ido a trotar un poco. O sea, es parte de mí el estar en forma. Y más cuando, esto no se lo digo a los jóvenes, pero a los que tenemos ya más de 40, pues tenemos que cuidarnos, ¿no? Porque, bueno, y yo estoy convencido, primero, la disciplina y la constancia y la resiliencia que me ha dado el atletismo, el deporte en general y este espectáculo del artista, si no estuviera en forma o no tuviese esa capacidad física, también te puedo decir que no lo podría desarrollar, porque son casi 90 minutos con mucha intensidad, cantando, pintando, hablando, moviéndome, bailando, etcétera. Y para eso hay que estar muy mentalizado y en forma, ¿no? Bueno, y en la obra, en el artista, pintas un cuadro, ¿no? Mientras suena la música, cantan. ¿La inspiración de la música te inspira para a la hora de hacer el cuadro? ¿O cómo va eso? Cuéntanos un poco. En este caso, en el espectáculo, principalmente las canciones que suenan las canto yo, entonces en ese momento no estoy pintando. Sí que hay un momento en el que Pilar Márquez, la soprano que he mencionado, canta un aria, Casta Diva, y ahí sí que pinto mientras ella canta y vamos, es una gozada. Normalmente, además, ocurre, el público, aunque generó un entorno y una atmósfera muy distendida, justo cuando canta ella, que es la tercera canción, la gente empieza a aplaudir y se relaja precisamente porque se quedan anodadados. Es increíble. Y realmente es una inspiración increíble escucharla mientras pinto. Fuera del evento sí que utilizo siempre música cuando estoy pintando o creando. E incluso cuando escribo canciones, normalmente tengo música de fondo que me sugiere, ¿no? Que me evoca a escribir lo que yo llevo dentro, ¿no? Bueno, del jueves hasta el domingo, ¿no? Está la obra en el Teatro del Mercado, desde ayer, perdona, hasta el domingo. Y en cada función haces un cuadro distinto, ¿no? ¿Cómo la gente puede ver luego esos cuadros? ¿O es mejor ir el último día para ver todos los cuadros? Cuéntanos un poco cómo va. Bueno, hoy, por ejemplo, en las redes, en Facebook, ya he colgado la foto del cuadro que resultó ayer, porque Julio Marín nos lo documentó y me ha pasado las fotos. Cada día voy a pintar, como tú muy bien dices, un cuadro totalmente distinto, con una temática distinta. Uno de ellos, ya lo prometí y además lo hizo Vos Populi, el gerente del Sí, patronato de las artes escénicas e imagen, sí, sí. Chema Turmo. Voy a donarlo al patronato y supongo que elegirán un espacio donde se pueda ver. Y ese en concreto sí que tengo en mente. Hay unas esculturas muy, muy sugerentes y muy bonitas detrás del Teatro del Mercado en la Plaza Santo Sí, Domingo, sí. precisamente vinculadas y relacionadas con la música, el arte dramático, las artes escénicas, y un poco me voy a inspirar en ellas para ese cuadro en concreto. Y los otros dos que quedan, pues sí que tengo ahí un par de bocetos que he hecho estos días, porque siempre hay que tener un plan B.
Y entonces, de momento, los cuadros se podrán ver o in situ si van a ver los espectáculos. Indudablemente, como tú dices, el último El día domingo, claro. estarán los tres que he hecho anteriormente, pues allí en el estudio, en el escenario, y luego en las redes. Y estoy barajando varias posibilidades, o que formen parte de una exposición, o a ver si, porque tuve una experiencia muy bonita con una protectora de animales que se llama Sonrisa Animal en Utebo, que estuve acogiendo un perro, a Picasso, lo llamé Picasso, o sea, muy Bueno. relacionado también. Y estoy pensando a ver si cómo se puede hacer la manera de yo hacer una especie de subasta y que ese dinero de ese lienzo vaya pues como colaboración a esa protectora. Entonces, lo tengo que madurar, pero esa es una idea que tengo en la cabeza. Me parece una idea increíble, la verdad. ¿Y qué te ha aportado a ti el artista como persona? El evento en sí, cada proyecto en el que me involucro realmente me hace evolucionar como artista y como persona por muchos aspectos. Primero, porque como persona tengo que enfrentarme también a mis propios miedos y afrontar unos retos que en muchos casos son complicados, ¿no? Y más en las circunstancias que nos han tocado vivir, ¿no? Con la pandemia, cómo quedamos para ensayar, cómo hacemos, cómo repartimos, cómo genero las escenas, etcétera, 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 ¿no? Eso por un lado. Y cada proyecto ya te digo que me hace evolucionar porque mi proceso creativo antes de llevar a cabo los eventos o los espectáculos, hay muchísima indagación. O sea, yo me empapo, empiezo a leer muchísimos libros, autores que están relacionados con el tema que yo pues, me apetece desarrollar. Luego también indago mucho qué otros artistas han hecho para no repetir yo lo mismo, no ya para inspirarme, sino para ver lo que si ya está hecho no merece la pena que yo lo repita, ¿no? Entonces todo eso me hace acumular también un conocimiento, aparte de la relación con los propios artistas que me muevo, ¿no? Y si además los espectadores o las críticas son positivas, no ya por ego, sino precisamente por todo ese esfuerzo y ese trabajo, pues te llena y te da ánimos para proseguir y plantear otro nuevo reto, ¿no? Ujú. Bueno, ¿y qué nos vamos a encontrar en el cuadro de hoy? Haznos así un pequeño spoiler. Pues tengo dos escenas, una la que te he dicho, que no sé si la voy a hacer hoy o igual el domingo como colofón final, y, y normalmente sí que me gusta hacer como parejas, ¿no? Escenas de parejas, porque también la gente se puede identificar de alguna manera, ¿no? Con ese cuadro que pueden ver. Y tengo en el boceto hecho como una especie de playa o de paisaje de playa, porque además yo creo que ahora necesitamos todos como, no podemos salir de la región, pero necesitamos como vacaciones, ¿no? Ir a la playa o a Sí, la por montaña. favor. Y entonces voy a hacer una escena de pareja con un perro que creo que le da un toque, un encanto. Como Picasso, ¿no? Un perro como Picasso. Picasso estará presente ahí, sí, sí. Y bueno, ¿cómo es? Cuando tú pintas los artistas normalmente dicen que sois como muy bohemios, ¿no? Que os gusta estar en vuestra casa para pintar, todo eso. ¿Cómo es pintar, ¿no? Encima de un escenario con mucha gente mirándote? Claro, hombre, aquí hay que diferenciar el verdadero estudio de un artista, donde es un espacio íntimo y Por personal, eso, donde el artista además está en su propio mundo, en esa burbuja de creación y que normalmente no lo comparte con nadie. Eso sería. Y lo interesante de este espectáculo es que la esencia, no todo eso, la esencia correcto. se lleva al escenario, ¿no? Claro, está claro que esos cuadros, si los pintase en mi estudio, estarían más elaborados, estarían más meditados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese impulso y esa improvisación que se genera en directo
también lo agradece mucho el público, ¿no? Cómo va cogiendo forma de unas manchas que empiezo pintando con las manos, manchas de color, y cómo va cogiendo forma, cómo esas figuras van cogiendo vida. Y yo creo que eso en muy pocas ocasiones se puede percibir, ¿no? Ujú. ¿Y cómo lo llevas, no? No sé si es la primera vez que te subes encima de un escenario, porque ya te digo, tampoco sé toda tu trayectoria, ¿no? Pero, o cómo fue la primera vez que te subiste encima de un escenario a hacer un cuadro, ¿no? Porque es lo que te digo, es lo que hemos hablado, estás más acostumbrado a hacerlos en tu casa, en la intimidad. ¿Cómo es subirse a un escenario y plasmar tu arte? Bueno, en ese sentido yo no tengo ningún problema y además en alguna ocasión lo he dicho, yo encima del escenario me siento libre y yo mismo. Es en el único sitio donde realmente no siento ningún tipo de censura, de limitación, de opresión, porque luego en la vida cotidiana al final siempre estamos acotados, ¿no? De alguna Sí. manera, pues por los convencionalismos sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí soy yo mismo, no interpreto ningún papel, al final soy yo mismo, es mi esencia. Yo no estoy declamando como un actor puede hacer aprendiéndose un papel. Lo que hablo y lo que digo y lo que hago en el escenario soy yo, que es un matiz, pero es interesante. Y bueno, con performance llevo desde el 2003, pintando y haciendo exposiciones desde el 97 y 98, Sí. 1998. Y en un escenario así por primera vez, estuve yo creo que en el Teatro de las Esquinas, precisamente uno Ujú. de los primeros espectáculos así ya potentes fue Call Meat, Ujú. que en inglés es fiambre. Es Sí, un sí, sí. poco, estábamos criticando, era un espectáculo de una hora, también con música en directo, con Lucio Cruces y con Gonzalo Bueno, que es Gonzo, que es un músico muy, muy conocido de Días de Vini Rosas, no sé si os sonará, si no, Sí, sí, sí. indagarlo. eh, eh, Y es que soy Aguirre, muy de música, entonces, Aguirre de Amaral estuvo sí, con él, o sea que bueno, sí. a esos niveles. Bueno, y ahí nos subimos en el escenario y también, bueno, ahí hacíamos una interacción, un happening con los espectadores y eso te estoy hablando ya en el 2013 o 2014, o sea que ya llevamos 6 o 7 años en las tablas. También desarrollé un proyecto muy personal que se llamó La historia de la performance y este lo recorrimos por media España. Estuvimos desde Zaragoza, Huesca, Alicante, Cartagena, Madrid, etcétera. Y, y bueno, al final, y ahí también pintaba, por ejemplo, en la historia de la performance, yo reinterpretaba con Lucio los hitos más importantes de performers o de la performance, ¿no? Pues Marina Abramovic, Andy Warhol, etcétera, ¿no? Y uno de ellos era el action painting, hice un action painting de Jackson Pollock. Jackson Pollock, si no lo conocéis, es este señor que hacía un goteo intencionado en las telas, puso por primera vez telas en el suelo y él se introducía dentro de la tela, rompiendo los límites del lienzo. Y tiene unos cuadros excepcionales, son abstractos indudablemente, pero muy coloridos y muy potentes en el MoMA y en las colecciones más importantes, ¿no? Y ahí es pues también en Pinté. Y bueno, ¿qué hay detrás del artista? ¿Del artista yo o del espectáculo? Del espectáculo. O bueno, y de ti también, si quieres decirlo. Bueno, en el artista realmente me abro en canal, no como artista, porque bueno, el título es como más genérico y yo creo que es más impactante y así tendría que ser, ¿no? Pero yo me considero más un creador, precisamente porque un creador es un creador de ideas, de momentos, de proyectos, ¿no? Y aquí me abro en canal porque todas mis diatribas personales, todos mis expectativas las plasmo delante del público. Y lo interesante es que, y además he tenido ese feedback, ¿no? Muchas personas pues que eran artistas que vinieron ayer al espectáculo o que tenían esa sensibilidad
que aunque tenían otros trabajos se expresaban con la literatura, la música, etcétera. Me lo han dicho, ¿no? Que se identificaban plenamente conmigo en muchos aspectos y porque también la sociedad nos impone, desgraciadamente en España, y ahí sí que lo tocamos, hacemos una crítica bastante explícita de que en España no se puede vivir del arte y de la cultura y es una pena porque realmente hay más de 700.000 personas en la industria cultural, es el 2,5% PIB de España, ¿no? Y si no se cuida la idiosincrasia de una nación, que al final es la esencia y las raíces de cualquier país, ¿no? Y paradójicamente se vende España como una nación talentosa, creativa, etcétera, ¿no? Pero sin embargo no se cuida, no hay unas medidas en las que cuiden a todos los agentes culturales, ¿no? Implicados, actores, músicos, Ujú. artistas en general, ¿no? Entonces, y todavía persiste esa frase mítica de, pero tú puedes vivir del arte y esas cosas, ¿no? Y si está tan enraizado en la mente de la sociedad española, es porque precisamente es muy, muy complicado vivir del arte, ¿no? Eso te Entonces, iba a pues preguntar. bueno, sí, Eso sí. te iba a preguntar ahora, ¿no? Que hablando de arte, y sabemos todos lo complicado que es el mundo del arte, el mundo de la música, el mundo de los pintores, ¿en algún momento se te ha pasado por la cabeza abandonar esto? Que digas, no puedo más. Es que es tremendamente agotador, porque primero hay una incertidumbre constante, todos los días te tienes además que reinventar Ujú. y siempre hay como muchas complicaciones, ¿no? Para sacar proyectos Sí. o etcétera, ¿no? Y sí, sí que yo creo que también es la edad. Cada vez con la edad, aunque estoy más consolidado y me conoce muchísima más gente y tengo la fortuna de poder desarrollar muchos proyectos, cada vez se minan, ¿no? Esas energías vitales de la ilusión que tenías al inicio, ¿no? Pero afortunadamente es lo que has dicho tú antes, es constancia. Sí. Si crees fervientemente en tus posibilidades, al final si eres constante, aunque tengas que estar trabajando paralelamente en otras cosas, al final cumples tus sueños, ¿no? Y en Ujú. mi caso, pues los vamos Claro, a... y yo soy partidario, ¿no? De que aunque te cierren una puerta, siempre hay otra que te abren, Sí, ¿no? no, hay que estar acostumbrado a que te digan que no. El no va a estar muy, muy presente, pero esto lo digo también últimamente, tampoco hay que ir de víctima, porque si No. nos metemos en ese bucle, lo que hacemos es no paralizarnos, no hacer nada. Y yo conozco muchos casos pues eso, e incluso yo en algún momento también me he metido en ese papel, ¿no? De decir, jo, ¿cómo está el tema? Fíjate, a este sí que le dan cosas o no sé qué. Al final también hay que tener, aparte de constancia, hay que tener un producto que vender. Y esto entre comillas, pero es así de real. O sea, Ujú. yo si no tuviera un espectáculo montado, eh, por mucho que fuera, oye, que yo soy un artista, quiero que me programes en el teatro. Claro, Pero ¿y qué haces o qué tienes? Bueno, tendrás que generar claro. primero el proyecto para después venderlo, ¿no? Entonces, tienes que trabajar con mucha antelación siempre todo y bueno, no te lo regala, nadie te regala nada, ¿no? Entonces, bueno, es constancia, también saberte mover en según qué círculos, tener empatía y capacidades comunicativas, todas estas cosas influyen mucho. Y ahora en las redes sociales hay que estar muy, muy presente, pues con Sí. fotografías, alimentándolo con vídeos, etcétera. Y Yo eso es creo otro... que ahora, sí, 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 yo sí. creo que ahora todo se mueve en torno a las redes sociales, ¿no? Antes era más el boca a boca y ahora nuestro boca a boca son las redes sociales, ¿no? ¿A ti también te han ayudado y te han apoyado de cara a proyectos y eso? Cuéntanos un poco. Sí, yo creo que son esenciales. La parte positiva que antes hemos mencionado de las redes sociales es esta. En algunos momentos los medios de comunicación no te dan cobertura, ¿no? Entonces, la única manera de llegar a gente, a personas, es a través de las redes sociales, que te conozcan, que sepan que vas a hacer un evento,
Pero claro, eso no puede ser una pincelada, eso tiene que ser también constante. Yo invierto todos los días mínimo 2 horas en actualizar pues las webs, poner posts, etcétera, etcétera, ¿no? Y es esencial, es esencial. Y si un artista no tiene esa capacidad actual de hacerlo, pues tiene que echarse o un community manager o tiene que hacer la otra persona si realmente quiere estar presente, ¿no? A no ser que seas, pues, Brad Pitt o quien sea de estos niveles top que no Sí, necesitan ese tipo, no ¿no? Porque necesitan promoción ni nada, ¿no? Bueno, y tú antes has hablado también del tema COVID, ¿no? Del coronavirus, todo esto. ¿Cómo os ha afectado en cuanto a artistas, ¿no? A tu gremio, el COVID de cara a la sociedad o de cara a los espectáculos? hombre, pues el COVID, así hablando genéricamente, a los artistas, pues al inicio todo el mundo se volcó, pues con esto de Sí. los balcones y las cosas en streaming, pero y ahí se dio cuenta la sociedad lo importante que era el arte en nuestras vidas, ¿no? La música, la literatura, el compartir, el streaming, que está ahora también muy en Sí. boga, ¿no? Del teatro en streaming, etcétera, ¿no? Pero por Y otro los lado, conciertos también. los conciertos, Los sí, con- totalmente, sí. El streaming de teatro, música, sí, sí, o incluso recitales o conferencias, ¿no? Ahora cualquier tipo de reunión o evento se hace por streaming, por Skype o por Zoom. El otro día salió una noticia que el 97% de los actores y actrices de este país, por el coronavirus, ahora mismo no pueden vivir de su trabajo. O sea, y eso es lamentable para un país eh, de nuestra capacidad como es España, que tendría que cuidar eso muchísimo, ¿no? Entonces, por mucho que hayan surgido luego plataformas de apoyo, etcétera, aquí depende sobre todo de dos ministerios, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y el Ministerio de Trabajo. Y ahí tienen que trabajar mucho, valga la redundancia, porque todavía la ley de mecenazgo no está claramente asentada en nuestro país. Y el Estatuto del Artista, que sí que se presentó en el Congreso, todavía no está en marcha. El Estatuto del Artista daría esa capacidad a los artistas cuando, por ejemplo, como en Francia, al final los artistas normalmente es como un trabajo muy, no muy temporal, pero tiene pues sus ciclos, ¿no? Y Ujú. entonces, en Francia, por ejemplo, si trabajabas 6 meses como artista, los otros 6 meses tenían un paro, ¿no? Que se denomina. Pues ese tipo de ventajas para que realmente una persona pueda profesionalizarse y trabajar de ello, pues tendría que estar presente también en nuestro país. Sí. Y bueno, un artista, ¿no? Reconoce también el arte en otras personas, ¿no? Más que, por ejemplo, una persona como yo que no soy tan artista, ¿no? Me refiero, por ejemplo, en cuanto a fotografías, en cuanto a otra persona que te pueda enseñar algo. ¿Cómo ves tú el arte en otra persona? ¿Cómo lo distingues? Bueno, en el discurso que cuento en el espectáculo, Ujú. eh, cada persona tiene una percepción del arte, ¿no? Pero yo creo que la esencia tendría que ser si algo que se presenta delante del público no capta la atención del público, no te genera preguntas, aunque no haya respuestas, y te deja indiferente, eso no es arte. Si por lo contrario te capta la atención, ya sea por el color, por las Mm. formas, por el mensaje, etcétera, y te lleva a otros mundos, a pensar, a reflexionar y no te deja indiferente, eso es arte. Ya está. Ya sea que estés puesto en una vitrina en un museo, o ya lo veas en la calle, o ya lo veas en un libro, o ya lo veas en una persona. Ujú. Bueno, y ya para ir terminando, que si no esto se nos va a hacer muy largo, preguntarte qué próximos proyectos, ¿no? Tienes, que antes nos hemos quedado ahí, te he dicho que te lo iba a preguntar, ¿qué próximos proyectos tienes después de la fiesta? Bueno, pues tengo un reto que justo cuando acabe el artista el domingo, el lunes, ya tengo que volcarme, aunque ya tengo el guión medio hecho. Nos ha Venga. encargado el Ayuntamiento de Zaragoza realizar para el aniversario de Goya un espectáculo de calle teatral
Y Qué guay. entonces lo voy a desarrollar, lo dirijo yo con Joan Pascual, que es el director de la compañía de teatro Zona Zálata de Tarragona, que ellos tienen Ujú. una tradición, llevan más de 35 años como compañía y suelen hacer ellos en la Fira Internacional de Tarragona de teatro clásico, suelen hacer esos faunos y sátiros que a mí me gusta mucho para los disparates de Goya, que vamos a desarrollar ese evento que va a ser, yo creo que muy potente y donde voy Un a implicar proyectazo. proyectazo, sí, sí, estoy muy ilusionado porque al final eso es otro reto, es empaparte ahora de Goya, de saber qué posibilidades, qué escénicas, ¿no? En qué sitio se va a hacer, etcétera, etcétera. Y voy a, aparte de la compañía de teatro que te he mencionado, voy a implicar también pues a los colaboradores que están en el artista, Lucio, Pilar, Alejandro, Carlos, y también una bailarina, Raquel Lorén, y un poeta e ilustrador que es José Macarrasco, que, que bueno, que entre todos vamos a hacer ahí una mezclanza que creo que va a ser potente. Y luego, para el 2022, realizaré una exposición en la Universidad de San Jorge, que van a inaugurar pronto el espacio que está en la plaza. Se me ha ido el nombre de la plaza. Vale. Enfrente del Colegio de Arquitectos, Guau. había un edificio de Bantierra, bueno, lo van a coger ellos y van Sí, a sí. empezar a hacer exposiciones y han contado conmigo para las primeras de ellas y eso será otro Oye, reto. pues además, dos proyectazos y uno de ellos va ves para casa porque Goya es aragonés, así que también más orgullo, ¿no? Es un lujazo. Goya, a nivel internacional, es uno de los grandes genios y es que hubiese sido aragonés o no, es un Sí. hombre excepcional. Tiene todas las vertientes de su obra artística, ya fuese pintura mural, ya fuesen retratos o sobre todo los grabados, que a mí me fascinan. Es un hombre que reinventó el arte y fue pionero en muchísimos aspectos. Mm. ¿Es uno de tus referentes, por ejemplo? Sí, sí, indudablemente. A mí, así en mi juventud, cuando empezaba a empaparme, Goya, Picasso, Basquiat, Kiefer que hace obras muy matéricas, y Dubuffet también, bueno, esos eran. Y Lubin Kirchner. Lubin Kirchner era el expresionista alemán con unos colores así muy estridentes y con temáticas muy potentes. Bueno, y ahora sí ya quiero terminar, ¿no? Diciendo que la cultura es segura, que está demostrado que no ha habido ningún caso COVID en teatro, que la gente se anime a ver el artista hasta el domingo en el Teatro del Mercado a las 7 de la tarde, que me acuerdo, y que yo si puedo voy a ir el domingo, ¿eh? También te lo digo, que yo quiero verlo. Claro que sí, oye, pues encantadísimo que vengan incluso un pelín antes, porque ya digo que les recibe Sí. Vinoceronte a las 7 menos cuarto, si quieren estar ya allí asentándose y estar en la atmósfera, pues genial. Ha sido un auténtico placer hablar contigo, muchas gracias por dar esta cobertura y profundizar un poco más en el espectáculo y en mi persona. Y bueno, es un lujo que gente como tú difunda la cultura, esté presente en las redes y dé cancha a muy diversas personas y artistas. Pues muchas gracias a ti y además también te tengo que agradecer, ¿no? También de parte de mi amiga Laura, de mi compañera, que hayas escogido una de sus fotos, ¿no? Que le hizo muchísima ilusión y que desde aquí también te traslado su gratitud. La tengo en mi perfil de WhatsApp Ya, también. lo sé. Sí, porque capta, me gusta mucho las sombras que hacen y capta un poco mi esencia, ¿no? Lo Pues que, bueno, claro, lo que hemos hablado antes, ¿no? De que un artista puede ver más allá, ¿no? De otro artista. Yo, por ejemplo, a mí me parece una foto normal, ¿no? Pero claro, porque yo de arte tampoco entiendo. Tú que eres más artista, captas otras cosas. correcto, sí, sí. Bueno, y agradecerle, por supuesto, a Laura, es un lujo y a ver si coincidimos en persona los tres. Seguro que sí, no te preocupes. Además, el domingo ya te digo, me escaparé para el teatro y voy a intentar convencerla para que venga conmigo. Así que nos veremos después. Perfecto. Bueno, Gracias. muchas gracias. Hasta Un luego, adiós. abrazo. Un abrazo a todos. Cuídate.